Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo de estimación de intervalo de confianza para la media sobre un análisis de caso empresarial para una variable cuantitativa. El problema es el siguiente. El gerente de domiciliarios SAS sabe que el promedio de kilómetros recorridos mensuales por sus motoristas es de 2.350 kilómetros por mes, pero desea conocer si este valor se ha modificado, para lo cual tomó una muestra de kilometraje en el mes de marzo de 23 motociclistas, como se muestra en la tabla. El propósito de este estudio es conocer el intervalo de confianza en el cual se encuentra el promedio de kilómetros con un error del 5%, para determinar si se debe aumentar el apoyo económico de rodamiento en 50.000 pesos. Como bien cita el enunciado, aquí tenemos los motociclistas numerados desde el 1 hasta el 23 y su promedio de kilómetros durante el mes de marzo. Para ello vamos a determinar un conjunto de datos indispensables para poder hacer el intervalo. Primero, el tamaño muestral. El tamaño muestral se compone de los 23 motociclistas. El siguiente elemento es el promedio de la muestra. Bien, es decir, el conjunto de los datos obtenidos del kilometraje, hallar su valor promedio. Para ello vamos a utilizar las funciones de Excel. Entonces, igual promedio. Esta función promedio nos devuelve la media aritmética de un conjunto de datos. Entonces seleccionamos esta función y nos pide que indiquemos los datos a estimar o sobre los cuales hará la estimación. Entonces vamos a seleccionar desde el primer motorista hasta el motorista número 23. Cerramos paréntesis, damos enter y ya nos arroja la media. En este momento tengo configurado el Excel para que nos dé máximo 2 decimales. Sin embargo, ustedes podrán encontrar seguramente más números decimales si así lo desean. El siguiente elemento es la desviación estándar. La desviación estándar de la muestra. Dado que no conocemos de la población, podemos emplear la desviación estándar de la muestra. Entonces damos igual, escribimos desviación y tomamos la función desviación estándar. Bien, nos dice que nos calcula la desviación estándar sobre los valores de una muestra. Entonces seleccionamos desde el primer valor hasta el motorista 23. Cerramos el paréntesis y damos enter. Y nos arroja una desviación de 328.15. El error. ¿Qué es el error? Entonces aquí viene la estimación del intervalo de confianza. Teniendo en cuenta que un intervalo de confianza corresponde a una región acotada entre un límite inferior y un límite superior dentro de una distribución normal. El error se aloja hacia las colas izquierda y derecha. Por lo tanto, el error va a ser el complementario del nivel de confianza. En este caso nos dicen que el error es del 5%, pero como debe ser distribuido, es decir, debe ser 2.5% en la izquierda y 2.5% en la derecha. Atendiendo a esa situación, nuestro error, que a su vez va a ser el alfa requerido para la distribución que vamos a utilizar, entonces será de 2.5% en la izquierda y en la derecha. Procedemos entonces a hacer esa ubicación del valor para poder desarrollar nuestro intervalo de confianza. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro error va a ser de el 2.5% distribuido de izquierda a derecha. 2.5 expresado en forma decimal sería 0.025. Ahora vamos a determinar el intervalo de confianza. Dado que tenemos un tamaño de muestra de 23, es decir, menor que 30, utilizaremos la definición de intervalo que está regida por la distribución t-student. Recordando que ya tenemos el promedio muestral y que sobre él vamos a sumar y restar las desviaciones del intervalo para esos 23 datos. Entonces el intervalo lo podemos
estimar en Excel de la siguiente manera: igual intervalo, y aquí aparecen de una sola vez dos posibilidades: intervalo de confianza en una distribución normal, que se hace cuando tenemos datos mayores de 30 en la muestra, que sería el estadístico de prueba Z, pero como nuestra muestra es de menor de 30 datos, entonces aquí tenemos el intervalo de confianza para la media poblacional bajo la distribución t-student, que es la que nos rige. En este caso nos pide el alfa, es decir, el error distribuido, que ya lo estimamos en 0.025. Punto y coma, nos pide la desviación estándar de ese conjunto de datos, que es 3.28, punto y coma. Y nos pide que nos dé el tamaño muestral para poder estimar los grados de libertad. Y le decimos que es 23 y cerramos con paréntesis y le damos estimar. Nos dice que la estimación por intervalo se desvía de la media muestral en 164.59 kilómetros, y eso nos va a permitir establecer el intervalo de confianza con su límite inferior y superior. Entonces, para el límite inferior tomamos la media y restamos la estimación del intervalo, y eso nos daría 2.304.84 kilómetros. Y para el límite superior tomamos la media muestral y sumamos la desviación del intervalo, y eso nos daría 2.634.03 kilómetros. Luego podemos hacer la representación gráfica del intervalo. Aquí ya hemos construido un plano inicial cartesiano. Voy a hacer la curva acampanada. Tomamos la forma de círculo, de forma curva en la línea. Ya tenemos nuestra distribución acampanada. Ahora, con la ayuda de la línea, vamos a trabajar la identificación del extremo inferior, ¿cierto? Y del extremo superior. Muy bien. Entonces, de acuerdo con la construcción del intervalo, aquí tendríamos entonces el límite inferior estimado en 2.304.84 kilómetros. Vamos a ampliar un poquito la zona de texto. Este sería el límite inferior. Y ahora vamos a determinar, vamos a colocar en rojo el texto, y vamos a insertar entonces el límite superior. Bien, entonces límite superior estimado en 2.634.03 kilómetros. Aquí estará ubicada la media que conoce nuestro gerente. Si es así, significa que el intervalo de confianza considera al promedio que él ya conocía, por lo tanto no debería considerar el apoyo económico. Pero si este valor promedio que él ya conoce se encuentra por fuera del intervalo, debería considerar el apoyo del rodamiento respectivo. Este valor de 2350 efectivamente se encuentra dentro del intervalo. Entonces estaríamos más o menos por este lado. Entonces este es el promedio conocido por el gerente. Que es de 2.350
kilómetros. Debido a que ese promedio se encuentra dentro del intervalo de confianza, ¿qué interpretación podemos tener? Entonces, como el intervalo de confianza considera dentro de su región al valor promedio conocido por el gerente, no es necesario reconsiderar estadísticamente el aumento en el apoyo al rodamiento en 50.000 pesos. Si nuestro promedio se hubiese ubicado hacia el extremo izquierdo o por fuera del extremo izquierdo de nuestro intervalo, sí se hubiese hecho indispensable el ajuste en el apoyo al rodamiento, dado que nuestro intervalo de confianza estaría desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha respecto del promedio ya conocido por el gerente. Y de esta manera resolvemos un problema empresarial de intervalo de confianza para la media, que es un análisis cuantitativo.